Yo estaba jugando con mi nieta en su habitación. Mi yerno irrumpió y me agarró del brazo. Deja de estropear a mi hija con tu manera de educarla. Recoge tus cosas y lárgate. Mi hija se volvió hacia la ventana. Yo besé a mi nieta y me fui. A la mañana siguiente, un coche negro se detuvo frente a su portón. Dolores Ramírez estaba sentada en la alfombra de la habitación infantil, rodeada de cubos de colores y juguetes de peluche. Fuera, en el patio interior, la fuente chapoteaba, y a través de las persianas enrejadas entraba el aire cálido de Buenos Aires, lleno del aroma de jazmín y bugambilias. La pequeña Lucía, su nieta de 5 años, colocaba con cuidado las figuritas de animales en fila, mirando de vez en cuando a su abuela con sus enormes ojos marrones. «Abuelita, ¿por qué la jirafa tiene el cuello tan largo?», preguntó la niña, sosteniendo un juguete de plástico. Dolores sonrió, acomodándose un mechón de cabello canoso que se le había soltado. Tenía 62 años, pero todavía se sentía joven, especialmente cuando pasaba tiempo con Lucía. Después de la muerte de su esposo Ernesto, 3 años atrás, su nieta se había convertido en su mayor alegría, en la razón para seguir viviendo. Porque la jirafa quería alcanzar las hojas más sabrosas de los árboles altos, empezó Dolores su historia habitual. Y cada día se estiraba un poco más y un poco más. «Como yo», exclamó Lucía, poniéndose de puntillas. «Yo también quiero crecer mucho». «Claro que crecerás, mi amor. Y mientras tanto puedes ser pequeña y valiente, como este monito». La niña soltó una risita y empezó a imitar a un mono, saltando por la habitación. Dolores la miraba con una ternura que le llenaba el corazón. Había llegado a la casa de su hija Paola 3 meses antes, cuando ésta la llamó llorando, suplicándole que la ayudara con Lucía. Rodrigo, el esposo de Paola, había recibido un ascenso en el banco y ahora ambos trabajaban hasta tarde. La niñera había renunciado y no lograban encontrar otra. «Mamá, no puedo con todo», sollozaba Paola por teléfono. Rodrigo se enfada porque la casa está hecha un desastre. Lucía llora porque no la recogemos del jardín de infantes. «Por favor, ven. Aunque sea por un mes». Un mes se convirtió en 3. Dolores vendió su pequeño departamento en el barrio de San Telmo. Allí había demasiados recuerdos de Ernesto, y se mudó a la amplia mansión de Rodrigo en Palermo. Tenía su propia habitación en el segundo piso, con un balcón que daba al patio interior donde florecían bugambilias de todos los tonos de rosa. Al principio todo parecía perfecto. Paola estaba agradecida, Rodrigo era cortés y Lucía florecía con la atención de su abuela. Dolores preparaba empanadas de carne y aceitunas, que tanto le gustaban a su yerno, hacía dulce de leche para su nieta, planchaba las camisas de Rodrigo y los vestidos de Paola. Trataba de ser útil, de no estorbar, de no dar su opinión, incluso cuando tenía ganas de hacerlo. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Eran detalles. Rodrigo comenzó a hacer comentarios sobre que Dolores consentía demasiado a Lucía. Que le daba dulces antes de la cena. Que le permitía ver dibujos animados más tiempo del debido. Que le leía cuentos de princesas en vez de libros educativos. Dolores, decía él con tono frío, sentado a la mesa con una copa de Malbec, Lucía tiene que aprender a ser independiente. Usted hace demasiado por ella. Solo tiene 5 años, Rodrigo, respondía Dolores con suavidad. Déjala ser una niña. Por eso mismo no tiene disciplina, cortaba él. Paola guardaba silencio, mirando su plato de locro. Siempre callaba cuando su marido criticaba a su madre. Dolores veía cómo su hija se tensaba, cómo apretaba los dedos alrededor del tenedor, pero Paola nunca la defendía. Había aprendido a no contradecir a Rodrigo desde los primeros años de su matrimonio, hacía ya 7 años. Dolores recordaba aquella boda en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Rodrigo Valdés era apuesto, exitoso y provenía de una familia rica, dueña de viñedos en Mendoza. Un banquero de 30 años, de modales impecables y grandes ambiciones. Ernesto, el marido de Dolores, dudaba. «Es demasiado frío», le dijo una noche en la cama. «¿Ves cómo mira a Paola? Como a una cosa bonita que le pertenece». «La quiere», respondió Dolores, aunque en el fondo también sentía inquietud.
El amor y la posesión no son lo mismo, querida. Ernesto tenía razón. Con los años, Rodrigo se volvió cada vez más controlador. Decidía qué ropa debía usar Paola, con quién podía relacionarse, a dónde podía ir. Nunca gritaba ni levantaba la mano, era demasiado educado para eso, pero su tono helado, sus miradas frías y su habilidad para hacer que Paola se sintiera culpable por cualquier cosa creaban en la casa una atmósfera de tensión constante. Después de la muerte de Ernesto, Dolores veía a su hija solo unas pocas veces al año. Rodrigo siempre encontraba razones para no visitar, el trabajo, algún evento importante, Lucía estaba resfriada. Incluso al funeral de su esposo, Paola fue sola y se quedó apenas 2 horas. Rodrigo no pudo venir, tenía una reunión importante, se disculpó ella al abrazar a su madre. Dolores guardó silencio. En ese momento lo comprendió todo. Comprendió que había perdido no solo a su esposo, sino también a su hija. Que ahora entre ellas se interponía un hombre que mantenía a Paola atada con una correa invisible. Por eso, cuando Paola llamó pidiendo ayuda, Dolores aceptó de inmediato. Era una oportunidad para recuperar a su hija, para estar más cerca de su nieta, de su familia. Una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero ahora, 3 meses después, Dolores empezaba a darse cuenta de que había cometido un error. Abuelita. Mira lo que construí. Interrumpió Lucía sus pensamientos, señalando una torre de cubos. ¡Qué bonita, mi cielo! Dolores se acercó para observar la frágil construcción. Es nuestra casa, explicó la niña. Aquí está mi cuarto, aquí el tuyo, aquí el de papá. ¿Y el de mamá? Preguntó Dolores. Lucía se quedó pensativa, sus pequeñas cejas se fruncieron. Mamá siempre está en el trabajo, dijo simplemente, y añadió otro cubo. En ese momento la puerta de la habitación infantil se abrió de golpe y chocó contra la pared. En el umbral estaba Rodrigo Valdés. Su impecable traje de Hugo Boss estaba ligeramente arrugado tras la jornada laboral, la corbata floja, pero su rostro seguía siendo tan duro y frío como el mármol de las estatuas del cementerio de la Recoleta. Rodrigo se quedó en la puerta y Dolores sintió al instante que algo iba mal. Conocía esa expresión, las mandíbulas apretadas, los ojos entrecerrados, los hombros tensos. Así se veía cuando estaba furioso, pero se contenía por educación. Rodrigo, empezó ella, levantándose del suelo. Hoy llegas temprano. Lucía, ve a tu cama y siéntate en silencio, ordenó él sin apartar la mirada de Dolores. Pero papá, todavía estamos jugando. He dicho a la cama. Su voz se volvió más áspera. La niña se sobresaltó y obedientemente trepó a su cama con dosel rosa. Dolores vio cómo le temblaban los labios y cómo sus grandes ojos se llenaban de lágrimas. Quiso acercarse a consolarla, pero Rodrigo dio un paso dentro de la habitación, bloqueándole el paso. Tenemos que hablar, dijo fríamente. ¿Tal vez no aquí? Dolores asintió hacia Lucía. La niña. Precisamente la niña es la razón de esta conversación, la interrumpió. Me llamó la señora Martínez, la educadora del jardín. Dolores sintió que el corazón se le hundía. Ayer, en el jardín de infantes, sí había ocurrido un incidente. Fue a recoger a Lucía después de las clases y oyó como una de las maestras regañaba a la niña por haberse negado a comer el almuerzo. Caprichosa, decía la severa señora Martínez, una mujer de unos 50 años, de rostro duro. Malcriada. Sus padres no se ocupan de su educación. Dolores no pudo contenerse. Perdone, pero mi nieta no es caprichosa, intervino. Tal vez simplemente no le gusta la comida. Los niños deben comer lo que se les da, cortó la educadora. Si no, crecerán débiles. Los niños no son soldados, replicó Dolores, sintiendo hervir la sangre. Y si usted no puede encontrar la manera de tratar a una niña de 5 años, quizá debería cambiar de profesión. La señora Martínez se puso roja de ira. Varios padres que esperaban a sus hijos se volvieron para mirar la escena. Dolores tomó a Lucía de la mano y salió del jardín con la cabeza en alto. En el coche, la niña la abrazó y susurró, gracias, abuelita. De verdad no me gusta su sopa. Es fea.
Lo sé, mi amor, susurró Dolores. Ahora, mirando el rostro furioso de Rodrigo, comprendía que la señora Martínez se había quejado. Y no solo de ella. ¿Sabes lo que me dijo? Continuó Rodrigo, acercándose. Que mi suegra armó un escándalo en el jardín. Que pusiste en duda la profesionalidad de la educadora delante de otros padres. Que socava su autoridad. Fue grosera con Lucía, respondió Dolores con calma, aunque le temblaban las manos. Solo defendía a mi nieta. No tenías derecho. Alzó la voz, y Lucía en la cama sollozó en silencio. No es tu hija. Es mi hija, y yo decido cómo se la educa. Rodrigo, por favor, cálmate. No. Se acercó hasta quedar frente a ella, dominándola con su presencia. Dolores retrocedió instintivamente. Llevas aquí 3 meses y en ese tiempo Lucía se ha vuelto una niña caprichosa. No obedece, exige dulces, se niega a comer comida sana. La señora Martínez dijo que la niña se ha vuelto incontrolable. No es verdad, exhaló Dolores. Lucía solo. ¿Solo qué? ¿Se ha vuelto como tú? En su voz sonó el desprecio. Blanda, sentimental, incapaz de disciplina. Dolores sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se obligó a mantenerse erguida. Yo crié a una hija maravillosa, dijo en voz baja, pero con firmeza. ¿De verdad? Rodrigo esbozó una sonrisa irónica. Paola no sabe tomar decisiones, duda constantemente, es demasiado emocional. ¿Sabes cuántas veces he tenido que corregir sus errores en el trabajo? ¿Cuántas veces he tenido que intervenir para que no la despidieran? Paola trabaja en tu departamento porque tú lo quisiste así, le recordó Dolores. Antes se desenvolvía perfectamente en la editorial. En una editorial que pagaba una miseria, bufó él, donde perdía el tiempo con libros inútiles en lugar de construir una carrera. Yo la saqué de allí, le di un trabajo de verdad, y aún así no consigue estar a la altura. ¿Por qué no la apoyas? Se le escapó a Dolores. Criticas cada uno de sus pasos, la hace sentirse una fracasada. Rodrigo la agarró del brazo con tanta brusquedad que Dolores gritó. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su muñeca. Basta, espetó entre dientes. Basta de estropear a mi hija con tu manera de educar. Basta de convertir a Lucía en una débil e inútil como Paola. Suéltame. Dolores intentó zafarse, pero él la sujetaba con fuerza. Recoge tus cosas, dijo Rodrigo fríamente, soltándole por fin la mano, y lárgate de mi casa. Hoy mismo. Ahora mismo. Un silencio pesado y vibrante cayó sobre la habitación. Lucía lloraba en la cama, escondiendo la cara en la almohada. Dolores miraba a su yerno sin poder creer lo que oía. No puedes. Si puedo, la interrumpió. Esta es mi casa. Aquí yo tomo las decisiones. Y he decidido que te vas. Paola. Empezó Dolores, mirando alrededor. Paola está de acuerdo conmigo, dijo Rodrigo. Entonces Dolores la vio. Su hija estaba de pie en la puerta del cuarto infantil, con un elegante traje de trabajo y un maquillaje impecable que no lograba ocultar las huellas de las lágrimas. Paola miraba hacia la ventana, dándole la espalda a su madre. Paolita, susurró Dolores. Mi hija. Pero Paola no se volvió. Permaneció allí, abrazándose a sí misma, mirando al patio interior donde la bugambilla rosa se mecía con el viento de la tarde. Paola. La llamó Dolores más fuerte, dando un paso hacia ella. No, mamá, dijo Paola con voz apagada, sin volverse. Por favor. ¿Vas a dejar que me eche? La voz de Dolores tembló. ¿A tu propia madre? Rodrigo tiene razón, dijo Paola en voz baja. Tú consientes demasiado a Lucía. Eso no le hace bien. Yo la amo. El amor no es solo consentir, seguía hablando hacia la ventana, y cada palabra caía como una piedra en el corazón de Dolores. Necesita disciplina, estructura, reglas. Necesita una familia. Exclamó Dolores. Necesita una madre que pase más de 1 hora al día con ella. Que sepa que le gusta, que le da miedo, que sueña.
Basta, intervino fríamente Rodrigo. Paola, acompaña a tu madre a su habitación. Que recoja sus cosas. Paola por fin se volvió. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. No miró a su madre a los ojos. Vamos, mamá, susurró. Dolores se quedó mirando a su hija, a esa mujer hermosa, cuidada y desgraciada que una vez había sido su alegría, el sentido de su vida. A la niña que leía poemas de Borges y soñaba con ser escritora. Que se reía de la lluvia y bailaba tango en las calles de San Telmo. Que llamaba a su madre su mejor amiga. ¿Dónde estaba ahora aquella niña? Dolores asintió lentamente. Se acercó a la cama donde Lucía lloraba y se sentó a su lado. La niña se le echó al cuello, sollozando. No te vayas, abuelita. No te vayas. Tengo que hacerlo, mi tesoro. Dolores besaba las mejillas mojadas de su nieta, su pelo rizado, sus manitas. Pero siempre te amaré. Siempre. Eres la mejor niña del mundo. Quiero ir contigo. No puedes, querida. Dolores sentía las lágrimas correr por su rostro. Pero algún día sin duda nos veremos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Dolores besó a su nieta por última vez, inhalando el aroma de su champú infantil de fresa, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Luego se levantó y, sin mirar ni a Rodrigo ni a Paola, salió de la habitación infantil. En el pasillo oyó los pasos de su hija detrás de ella, pero no se volvió. Dolores estaba de pie en su habitación, guardando mecánicamente sus cosas en la vieja maleta de cuero que ella y Ernesto habían comprado hacía 30 años para su luna de miel en Brasil. Las manos le temblaban, la vista se le nublaba por las lágrimas, pero se obligaba a seguir. Vestidos, faldas, blusas. El neceser. La foto de Ernesto en un marco de plata. El rosario que su madre le había regalado antes de morir. Paola estaba en la puerta, observando. Mamá, dijo por fin en voz baja. Lo siento mucho. Dolores no respondió. Dobló su bufanda favorita, la de las bugambillas, regalo de Ernesto. Rodrigo solo. Está preocupado, continuó Paola. Tiene estrés en el trabajo. Se prepara una operación importante. No lo hace con mala intención. Sin mala intención, repitió Dolores, con amargura en la voz. Echa a tu madre a la calle, y eso no es con mala intención. Tienes a dónde ir, dijo Paola rápidamente. La tía Marta te recibirá, ¿verdad? En Rosario. Ya veo, Dolores cerró la maleta de golpe. Ya lo has pensado todo. ¿Quizá incluso compraste el billete de autobús? Mamá, no. No. Dolores se volvió bruscamente hacia su hija, sus ojos ardían. ¿No quieres que diga la verdad? Igual que a tu marido no le gusta que nadie le lleve la contraria. No es una mala persona, Paola se abrazó a sí misma. Solo. Tienes ciertas ideas sobre la educación. Tienes ciertas ideas sobre todo, dijo Dolores. Y tú has dejado que sus ideas sustituyan a las tuyas. ¿No es así? ¿De verdad? Dolores se acercó. Entonces dime, Paola, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste no? Paola guardó silencio, mirando al suelo. Querías quedarte en la editorial, continuó Dolores. ¿Te gustaba tu trabajo? Trabajabas con autores maravillosos, editabas libros. ¿Recuerdas cómo brillabas cuando salió aquel libro de poemas que tú misma descubriste? Eso fue hace mucho, susurró Paola. Hace 5 años. Rodrigo dijo que no era un trabajo serio. Que necesitabas una carrera en el ámbito financiero. Y te fuiste. Abandonaste lo que amabas. Gano más dinero. El dinero de Rodrigo ya corre a raudales. Exclamó Dolores. Él no necesitaba tu sueldo. Necesitaba controlarte. Verte cada día en el trabajo. Saber con quién hablas, qué haces. Mamá, basta, Paola se cubrió el rostro con las manos. Querías amamantar a Lucía hasta el año, siguió Dolores. Rodrigo dijo que era incivilizado.
Querías enviarla a un jardín privado con orientación artística. Él eligió uno inglés y estricto. Querías llamarla Rosa, en honor a mi madre. Él insistió en Lucía, por la suya. A mí también me gusta el nombre Lucía. ¿Te gusta todo lo que a él le gusta?, dijo Dolores en voz baja. Porque no hay otra opción. Porque él no lo permite. Paola se dejó caer en el borde de la cama, todavía con el rostro cubierto. Sus hombros temblaban por los sollozos silenciosos. Dolores se sentó a su lado y la abrazó. Permanecieron así un rato, y Dolores le acariciaba el pelo como cuando era niña, cuando Paola corría hacia ella con las rodillas raspadas o después de una pelea con sus amigas. ¿Cuándo ocurrió?, susurró Dolores. ¿Cuándo dejaste de ser tú misma? No lo sé, respondió Paola entre lágrimas. Poco a poco. Al principio eran pequeñas cosas. Decía que esa falda no me quedaba bien. Que tal amiga me influía mal. Que no debía ir a verte tan a menudo, tú tenías a papá, erais dos de todos modos. Y luego. Luego entendí que era más fácil estar de acuerdo. Que así todo era más tranquilo. Que si no discutía, él era amable y cariñoso. Mi hija, Dolores besó su cabello. Eso no es amor. Eso es manipulación. Pero él se preocupa por nosotras. Paola levantó el rostro lleno de lágrimas. Tenemos una casa bonita, dinero, estabilidad. Lucía va al mejor jardín, tiene todo lo que necesita. Excepto una madre feliz, dijo Dolores. Excepto una familia donde reine el amor y no el miedo. Yo no le tengo miedo. Entonces, ¿por qué te volviste hacia la ventana cuando me echaba?, preguntó Dolores. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué te quedaste callada? Paola volvió a llorar, hundiendo el rostro en el hombro de su madre. Porque tienes miedo, respondió por ella Dolores. Miedo a su ira. Miedo a que te haga la vida imposible. Miedo a perder esta casa, esta estabilidad. Miedo a quedarte sola con una niña. No podré sin él, sollozó Paola. No he trabajado en mi profesión durante 5 años. No tengo mi propio dinero ni mi propio piso. Todo está a su nombre. Exactamente eso es lo que él quería, dijo Dolores con amargura. Hacer que dependas de él. Para que no puedas irte. Se quedaron sentadas en silencio, interrumpidos solo por los sollozos de Paola. Afuera había anochecido, y en el patio se encendieron las farolas, iluminando la bugambilla con una luz fantasmal. ¿Qué debo hacer, mamá?, susurró por fin Paola. Irete, dijo Dolores simplemente. Llévate a Lucía y vete. No puedo. Si puedes. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Y si él se lleva a Lucía? Tiene dinero, contactos, abogados. Me tienes a mí, dijo Dolores. Tienes a la tía Marta, a los primos, a los amigos. Tienes gente que te quiere tal como eres, no como él quiere que seas. Paola guardó silencio, y Dolores vio la lucha en su mente, el miedo contra la esperanza, la costumbre contra la libertad. Piénsalo, dijo Dolores con suavidad, levantándose. Ahora tengo que irme. ¿A dónde irás ahora? Ya es tarde. Alquilaré una habitación de hotel. Mañana llamaré a Marta. Tengo un poco de dinero, Paola sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. En efectivo. Rodrigo no lo sabe. Es de mi antiguo trabajo, una prima que no llegué a ingresar en el banco. Dolores tomó el sobre. Dentro había varios miles de pesos. Gracias, querida. Mamá, Paola la agarró de la mano. Perdóname. Por todo. Ya te he perdonado, Dolores besó a su hija en la frente. Ahora perdónate tú. Y encuentra el valor para cambiar tu vida. Tomó la maleta y salió de la habitación. Abajo, en la entrada principal, estaba Rodrigo con los brazos cruzados sobre el pecho. Siguió a Dolores con una mirada fría. Espero que no volvamos a vernos, dijo él. Yo también lo espero, respondió Dolores al pasar junto a él. Salió a la noche de Buenos Aires, donde el aire estaba impregnado del aroma del asado de las terrazas vecinas y de los sonidos de la música de bares lejanos.
Las pesadas puertas del palacete se cerraron tras ella con un golpe sordo. Dolores se detuvo en la acera, mirando a su alrededor. Estaba en el elegante barrio de Palermo, donde las mansiones se esconden tras altos muros cubiertos de hiedra. La calle estaba desierta, solo a lo lejos pasó un taxi con la luz encendida. Levantó la mano, pero el taxi ya había pasado. Dolores suspiró, agarrando la maleta. La estación de metro más cercana estaba a varias manzanas. Caminó por la calle silenciosa, donde las farolas proyectaban largas sombras de los árboles de jacarandá. El teléfono vibró en su bolsillo. Dolores lo sacó, esperando ver el nombre de Paola. Pero en la pantalla apareció un número desconocido. Pulsó contestar. ¿Hola? ¿Señora Ramírez? Se oyó una voz masculina, educada y formal. Me llamo Diego Morales. Soy abogado. Necesito reunirme con usted con urgencia. ¿A estas horas? Dolores frunció el ceño. ¿Quién le dio mi número? Se trata de la herencia de su difunto esposo, Ernesto Ramírez, continuó la voz. Hay unos documentos que usted debe firmar. Ernesto murió hace 3 años, dijo Dolores. Ya se firmó todo. No exactamente, señora. Por favor, es importante. Puedo ir a verla ahora mismo. ¿Dónde se encuentra? Algo en su voz hizo que Dolores se pusiera en alerta. No doy mi dirección a desconocidos por teléfono, dijo, y colgó. El teléfono sonó de inmediato otra vez. El mismo número. Dolores no respondió. Aceleró el paso, sintiendo cómo la inquietud le recorría la espalda. Algo no estaba bien. Los abogados no llaman a las 10 de la noche. ¿Y de dónde había sacado su número? Giró hacia una calle más iluminada, donde había más gente. Una pareja joven caminaba abrazada. Un anciano paseaba a su perro. Dolores se sintió un poco más tranquila. El teléfono sonó por tercera vez. Esta vez lo apagó y lo guardó en el bolsillo. Media hora después, Dolores llegó a un pequeño hotel en el barrio de Constitución. Era un modesto hotel de 3 estrellas, con una alfombra gastada en el vestíbulo y un recepcionista somnoliento tras el mostrador. Alquiló una habitación por una noche, subió al 4º piso y cerró la puerta con todos los cerrojos. La habitación era pequeña y anodina, con una cama estrecha y vista a la pared de ladrillo del edificio vecino. Dolores se dejó caer en la cama, aún sujetando la maleta. Dolores estaba sentada en el borde de la cama en la estrecha habitación del hotel, mirando sus manos. En el dedo anular de su mano derecha todavía brillaba el anillo de bodas, una simple alianza de oro que Ernesto le había puesto 40 años atrás en una pequeña iglesia de San Telmo. Pasó el dedo por el metal liso, y los recuerdos la inundaron como una ola. Ernesto. Su Ernesto, con sus ojos bondadosos y su risa suave. Profesor de historia en una escuela secundaria, que nunca persiguió la riqueza, pero le regaló otro tipo de riqueza, amor, respeto, compañerismo. Bailaban tango en las calles, comían helado en los parques, discutían de política y poesía hasta altas horas de la noche. Dolores se levantó y abrió la maleta. Entre sus cosas encontró lo que buscaba, una fotografía en un marco de plata. En ella, Ernesto sonreía abrazándola a ella y a la pequeña Paola. La niña tendría unos 3 años y reía con la cabeza echada hacia atrás. Ernesto, susurró Dolores, apretando la foto contra el pecho. ¿Qué harías tú ahora? Recordó su última conversación sobre Rodrigo. Fue un año antes de la muerte de su esposo. Ernesto ya conocía el diagnóstico, cáncer de pulmón, 4ª etapa, pero se mantenía firme, sin mostrar el dolor. Estaban sentados en el balcón de su apartamento en San Telmo, bebiendo mate, mirando el atardecer. Dolores, dijo él de pronto con seriedad. Si me pasa algo, tienes que ser fuerte. No digas eso, ella le tomó la mano. No, escúchame, Ernesto apretó sus dedos. Me preocupa Paola. Me preocupa Rodrigo. Yo. He descubierto algo. He hecho algo. ¿Qué has descubierto? Guardó silencio, eligiendo las palabras. Rodrigo no es quien dice ser. Tiene asuntos turbios.
En el banco. Aún no puedo probarlo, pero lo siento. He contratado a alguien para que investigue. Dios mío, Ernesto. No quiero asustar a Paola, la miró a los ojos. Está embarazada, es feliz. Pero si tengo razón, si hay algo raro con Rodrigo. Tengo un plan. Tengo a alguien, un abogado, un viejo amigo mío. Diego Morales. Si algún día Paola necesita ayuda, él sabrá qué hacer. ¿Qué ayuda? Le dejaré instrucciones, Ernesto tosió, cubriéndose la boca con un pañuelo. Si a Paola le pasa algo, si Rodrigo. Diego sabrá cómo protegerla. Me estás asustando. Perdóname, querida, la abrazó. Solo quiero que nuestra niña esté a salvo. Incluso cuando yo ya no esté. Dolores se secó las lágrimas. Ernesto lo sabía. Siempre lo sabía, sentía el peligro antes que los demás. Y se había preparado. Sacó el teléfono y lo encendió. 10 llamadas perdidas. 7 del número extraño. 3 de Paola. Diego Morales. Abogado. Si algún día Paola necesita ayuda, ¿y si ese hombre realmente era de parte de Ernesto? Dolores quiso devolver la llamada, pero cambió de idea. Era demasiado tarde. Demasiado extraño. Mañana. Mañana lo aclararía. Se acostó en la cama sin desvestirse, con la foto de Ernesto sobre el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las secaba. Perdóname por no haberla protegido, susurraba en la oscuridad. Perdóname por no haber podido proteger a nuestra Paola. Pero el sueño no llegaba. Dolores yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna, las sirenas de las ambulancias, los ladridos de los perros, la música lejana de un bar. Por fin comprendió lo que había ocurrido. Se había quedado sola. Sin casa, sin familia, sin su nieta. Las lágrimas que había contenido toda la noche por fin brotaron en un torrente. Dolores lloraba en la almohada, sacudida por sollozos, llorando no solo por esa noche, sino también por la pérdida de su hija, la muerte de su esposo, los años de soledad. Al mismo tiempo, en la mansión de Palermo, Paola yacía en la oscuridad junto al Rodrigo que roncaba y miraba al techo. El sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante ella el rostro de su madre. Lleno de dolor. De decepción. De lágrimas. ¿Cuándo dejaste de ser tú misma? La pregunta de su madre resonaba en su mente. Paola conocía la respuesta. Conocía exactamente el momento. Fue medio año después de la boda. Estaban en un restaurante con los amigos de Rodrigo, banqueros exitosos y sus esposas con vestidos de diseñador. Paola hablaba de su trabajo en la editorial, de un libro de una joven poeta que estaba editando. Es tan apasionante, decía, gesticulando con entusiasmo. Ella escribe sobre la vida en provincias, sobre mujeres que... Paola, querida, la interrumpió Rodrigo con una sonrisa tensa. A nadie le interesan tus libritos. Hablemos de algo más adulto. Todos se rieron. Paola se ruborizó y se calló, escondiendo el rostro tras su copa de vino. De camino a casa, Rodrigo la reprendió, me avergüenzas con tus conversaciones. Mis colegas se sienten incómodos. Piensan que mi esposa es una especie de bohemia, fuera de la realidad. Pero a mí me gusta mi trabajo. Tu trabajo es un pasatiempo, dijo él fríamente. Ganas una miseria. Una verdadera carrera está en las finanzas, en los negocios. Puedo conseguirte un puesto en el banco, darte un trabajo de verdad. No quiero trabajar en un banco. Detuvo el coche en medio de la calle. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había hielo. ¿Quieres ser la esposa de un hombre exitoso o una fracasada que desperdicia su vida en los versos de otros? Elige. Paola entonces guardó silencio. Se tragó las palabras. Le permitió decidir por ella. Un mes después renunció a la editorial. Su mejor amiga y colega, Carla, le suplicaba que se quedara. Paola, ¿estás segura? Brillas cuando trabajas con libros. Es tu vocación. Rodrigo tiene razón, repetía Paola las palabras aprendidas de su marido.
Necesito una carrera de verdad. Una carrera de verdad es la que te hace feliz, dijo Carla, no la que le gusta a tu marido. Paola no escuchó. Ya había aprendido a no escuchar a nadie más que a Rodrigo. Ahora, tumbada en la oscuridad, recordaba ese momento como la primera grieta. La primera vez que se traicionó a sí misma. Luego vinieron otras. Cuando dejó de verse con Carla porque Rodrigo dijo, ella te influye mal, es demasiado feminista. Cuando dejó de visitar a sus padres tan a menudo porque tu madre se mete demasiado en nuestra vida. Cuando aceptó cortarse el pelo corto, aunque le gustaba largo, porque así te ves más profesional. 1000 pequeñas muertes. 1000 capitulaciones. Y hoy, la más grande. No defendió a su propia madre. Paola se sentó en la cama con cuidado para no despertar a Rodrigo. Sus ronquidos no se interrumpieron, dormía profundamente, satisfecho de haberse librado del problema. Se levantó, se puso una bata y salió del dormitorio. Por el pasillo, bajando las escaleras. La casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio. Paola entró en el despacho de Rodrigo, una habitación que antes había sido el estudio de su padre. Tras la muerte de Ernesto, Rodrigo se la había apropiado, sustituyendo los muebles sencillos por otros caros, de cuero. Había tirado los libros de Ernesto y llenado las estanterías con informes financieros. Pero en un rincón, dentro de un armario cerrado, quedaba una caja. Las cosas de su padre que Paola no había podido decidirse a revisar. Abrió el armario y sacó la caja. Fotografías, cartas, las gafas viejas de Ernesto. Su libro favorito de poemas de Borges con marcapáginas. Un cuaderno con su letra menuda. Y una tarjeta de visita. Paola la sacó con dedos temblorosos. Una tarjeta blanca y sencilla, Diego Morales, abogado derecho civil y penal en el reverso, con la letra de su padre, en caso de necesidad. Él ayudará. Lo prometió. Papá. Paola se quedó mirando la tarjeta. En caso de necesidad. Sacó el teléfono y marcó el número sin darse tiempo a pensarlo 2 veces. Una llamada. 2. 3. Hola. Una voz masculina, adormilada. ¿Señor Morales? Susurró Paola. Me llamo Paola Valdés. Soy la hija de Ernesto Ramírez. Una pausa. Luego la voz se volvió más despierta, más atenta. Paola. He estado esperando su llamada. 3 años esperando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No puedo más, sollozaba. Echó a mi madre. Controla cada uno de mis pasos. Tengo miedo por Lucía, miedo de que crezca igual de rota. Respire, dijo Diego con suavidad. Despacio. Así. Bien. Ahora cuénteme todo. Y Paola lo contó todo. Las palabras salían a borbotones, años de silencio estallaron de repente. Habló del control de Rodrigo, de su frialdad, de cómo la hacía sentirse una fracasada. Del miedo. De cómo había echado a su madre esa misma noche y ella no la defendió. Soy tan débil, lloraba. Papá estaría decepcionado de mí. No, dijo Diego con firmeza. Su padre la amaba. Y me dejó un plan para ayudarla. Pero fue muy claro, yo no debía actuar hasta que usted misma pidiera ayuda. No quería destruir su familia contra su voluntad. ¿Qué plan? Su padre sabía de Rodrigo más de lo que usted imagina, la voz de Diego era grave. Me dejó instrucciones por si algún día necesitaba ayuda. He esperado su llamada durante 3 años. Paola se quedó helada. Papá. ¿Sabía? Sí. Y se preparó, dijo Diego. Escúcheme con atención, Paola. Mañana por la mañana todo cambiará. Rodrigo será arrestado. Tengo todo lo necesario, pruebas, testigos, contactos en la fiscalía. Su padre se encargó de ello. No lo entiendo. Lo entenderá. Luego se lo explicaré todo. Ahora lo importante es que usted pidió ayuda. Eso era lo único que hacía falta, hizo una pausa. Aguante. Mañana empezará su liberación.
Le prometí a su padre que la protegería, y cumpliré mi palabra. Paola lloraba, incapaz de hablar. Gracias, susurró. Gracias a su padre, respondió Diego con suavidad. Él la amaba más que a la vida. Cuando la llamada terminó, Paola permaneció sentada en la oscuridad del despacho, sosteniendo la tarjeta de su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio. Papá. Su papá, que siempre la protegía. Que incluso al morir había preparado un plan de salvación. Que creyó que ella encontraría el valor de pedir ayuda. Paola se levantó y se secó las lágrimas. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría su liberación. Pero primero había que sobrevivir a esa noche. En su habitación del segundo piso, Lucía se despertó de una pesadilla. Soñó que su abuelita se alejaba por un camino larguísimo, y ella corría detrás, gritaba, pero la abuela no la oía, no se volvía. Abuelita, sollozó la niña, sentándose en la cama. La habitación estaba oscura y daba miedo. Las sombras de los árboles en la ventana parecían monstruos. Lucía quiso llamar a mamá, pero tenía miedo. Papá se enfadaba cuando lo despertaban por la noche. Bajó de la cama y tomó su osito de peluche, el que le había regalado la abuelita en su último cumpleaños. Lo apretó contra el pecho. Osito, le susurraba. ¿Por qué se fue la abuelita? ¿Me porté mal? El osito no respondía. Lucía se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, la bugambilla se mecía con el viento. A la abuelita le gustaban esas flores. Decía que eran fuertes, que crecían incluso donde era difícil. Yo también quiero ser fuerte, susurró Lucía. Oyó pasos en el pasillo. Se asustó. ¿Papá? Pero no, eran pasos suaves. Mamá. Lucía se asomó por la puerta. Mamá bajaba las escaleras en su bata blanca, como un fantasma. La niña quiso llamarla, pero algo la detuvo. Mamá parecía rara. ¿Estaba llorando? Lucía bajó en silencio detrás de ella, agarrándose de la barandilla. Vio cómo mamá entraba en el despacho de papá. Oyó que hablaba por teléfono. En voz baja, pero Lucía distinguió las palabras: no puedo más. Tengo miedo. Ayúdenme. La niña apretó el osito contra el pecho. ¿Mamá tiene miedo? ¿Mamá está llorando? Lucía quería entrar, abrazar a mamá y decirle que todo estaría bien. Pero tenía miedo. Papá decía que no debía molestar cuando los adultos hablaban. Regresó a su habitación y se metió en la cama. Pero no dormía. Estaba tumbada mirando al techo, pensando con su mente infantil, tratando de entender lo que pasaba. ¿Por qué se fue la abuelita? ¿Por qué mamá llora? ¿Por qué papá siempre está enojado? Sacó de debajo de la almohada una hoja de papel y lápices de colores. Empezó a dibujar a la luz de la lamparita. Dibujó una casa. Pero no la casa grande donde vivían, sino una casita con techo rojo. Dentro había 3 figuras, una grande con pelo gris, la abuelita, una mediana con pelo largo, mamá, y una pequeña, ella misma. Papá no estaba en el dibujo. Lucía escondió el dibujo de nuevo bajo la almohada. Era su secreto. Su sueño. Algún día vivirían juntas, ella, mamá y la abuelita. Sin papá que grita. Sin miedo. Serían felices. Lucía no sabía cómo ocurriría. Pero en su corazón de niña creía que ocurriría. Un piso más abajo, en el dormitorio principal, Rodrigo Valdés se revolvía en sueños inquietos. Soñaba con cifras que no cuadraban, puertas que no se abrían, voces que lo acusaban. Se despertó empapado en sudor frío, respirando con dificultad. Alargó la mano hacia Paola, la cama a su lado estaba vacía. ¿Paola? La llamó, pero no hubo respuesta. Rodrigo se levantó y caminó por la habitación. Bebió agua de la jarra de la mesilla. Miró el reloj, las 3 de la madrugada. ¿Dónde está? Salió al pasillo. La luz estaba encendida en el despacho. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué hacía ella allí? Pero en vez de bajar, se detuvo. La mano en la barandilla,
la mirada fija en la oscuridad. Una sensación extraña. Como si algo se le estuviera escapando. Como si el control que había construido con tanto cuidado durante años empezara a agrietarse. Hoy Paola le había llevado la contraria. Por primera vez en mucho tiempo. Le dijo que se parecía a su padre. Dio en el punto más doloroso. Rodrigo apretó la barandilla. Su padre. Don Rafael Valdés, dueño de una bodega, millonario, un hombre que había construido un imperio con sus propias manos. Un hombre que nunca abrazó a su hijo. Que lo golpeaba con el cinturón por la menor falta. Que decía, la debilidad es un pecado. Un hombre debe ser duro como el acero. Rodrigo creció bajo esos golpes. Aprendió a no llorar. A no mostrar dolor. A controlar las emociones, las situaciones, a las personas. Se volvió igual que su padre. No. Mejor que su padre. Más exitoso. Más rico. Más fuerte. Y Paola. Paola era suya. Su hermosa y talentosa esposa, a la que había moldeado a su imagen. La sacó de su mundo bohemio de libros y poesía y la hizo parte de su mundo, el mundo del dinero, el éxito y el control. La amaba. Claro que la amaba. Solo que a su manera. El amor no es mimos ni romanticismo. El amor es cuidado. Y él cuidaba de ella. Le dio una casa, dinero, estatus. ¿Qué más necesita una mujer? Rodrigo bajó las escaleras. Se acercó a la puerta del despacho. Paola estaba dentro, sosteniendo una fotografía. Lloraba en silencio. Quiso entrar y preguntarle qué pasaba. Pero se detuvo. Algo en su postura. No parecía su Paola. No la esposa dócil y complaciente. Sino otra. Distante. Rodrigo sintió un escalofrío de miedo. Una sensación poco habitual. Él no estaba acostumbrado a tener miedo. ¿Y si se va? No. No se irá. No tiene a dónde ir. No tiene dinero, ni trabajo, ni contactos. Depende de él. Lo ha pensado todo. Rodrigo se dio la vuelta y regresó al dormitorio. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Llegó un mensaje al teléfono. De Vázquez, tenemos que vernos. Urgente. Problemas. Rodrigo frunció el ceño. Vázquez, su colega, que lo ayudaba en algunas operaciones delicadas. ¿Qué problemas? Escribió una respuesta, mañana. Después del trabajo. Vázquez contestó de inmediato, no. Ahora. Es serio. Rodrigo exhaló con irritación. Vázquez siempre había sido nervioso, un paranoico. Siempre temía que los atraparan. Aunque Rodrigo lo había pensado todo. Todos los esquemas habían funcionado durante años. Sin dejar rastro. Apagó el teléfono. Los problemas podían esperar hasta mañana. Rodrigo cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Algo le roía por dentro. Inquietud. Un presentimiento. Recordó la mirada de Dolores esa noche, cuando la echó. En sus ojos no había miedo. Había ira. Y algo más. ¿Determinación? Tonterías. Una anciana. Nadie. Se fue, y mejor así. Ya no estropeará a Lucía con sus mimos. Entonces, ¿por qué esa inquietud? Rodrigo se revolvió hasta el amanecer, sin encontrar descanso. La mañana siguiente recibió a Buenos Aires con un cielo gris y una llovizna fina. Paola Valdés estaba de pie junto a la ventana del salón, sosteniendo una taza de café que se enfriaba sin que ella la tocara. No había dormido. Tras hablar con Diego volvió a la cama, se quedó junto al Rodrigo que roncaba, contando los minutos hasta el amanecer. Su mente estaba vacía y al mismo tiempo llena de pensamientos. Todo va a cambiar. Hoy. Ahora. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. ¿Cuándo dejaste de ser tú misma? Ahora Paola conocía otra pregunta, ¿cuándo volverá a ser ella? La respuesta, hoy.
Detrás de ella se oyeron pasos. Rodrigo bajaba las escaleras, ya vestido para el trabajo, con una tableta en la mano. Parecía fresco, descansado, satisfecho. Para él, la noche anterior solo había sido resolver un problema. ¿Qué haces ahí parada? Su voz la hizo sobresaltarse. Se acercó a la cafetera y se sirvió un espresso. Lucía está llorando, dijo Paola sin volverse. ¿No te parece que es tu trabajo calmarla? Dio un sorbo al café. Quiere a su abuela. La abuela ya no está. Que se acostumbre, dijo Rodrigo con indiferencia. Algo dentro de Paola se estremeció. El frío de su voz. La indiferencia hacia los sentimientos de una niña de 5 años. Hacia los sentimientos de su madre, a la que había echado a la calle como a un objeto inútil. La extraña, dijo Paola en voz baja. Mamá estuvo con ella todos los días durante 3 meses. Precisamente por eso la eché. Rodrigo miró su tableta, repasando las noticias. Se apegó demasiado a la niña. Ahora Lucía tendrá que aprender a vivir sin ella. ¿Le hará bien? ¿Le hará bien? Paola se volvió por fin. ¿Cómo puede ser bueno separar a una niña de una abuela que la ama? Rodrigo levantó la vista de la tableta. En sus ojos pasó una chispa de sorpresa. Paola rara vez le llevaba la contraria. Lucía debe ser fuerte, dijo despacio, como si se lo explicara a una niña tonta. No sentimental. El mundo es cruel, y yo la estoy preparando para la realidad. Tiene 5 años. Es el mejor momento para empezar. ¿Hablas como? Paola se interrumpió. ¿Cómo qué? Su voz se volvió fría. Termina. Como tu padre, exhaló ella. El silencio se volvió glacial. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa con tanta brusquedad que el café se derramó. No te atrevas a mencionar a mi padre, gruñó. ¿Por qué? Si estás tan orgulloso de él. Un vinicultor exitoso, millonario, un hombre que construyó un imperio. Que nunca mostró debilidad. ¿Y qué me hizo quien soy?, cortó Rodrigo. Y que nunca te abrazó, continuó Paola, sintiendo como algo que había reprimido durante años empezaba a salir. Que te golpeaba con el cinturón por malas notas. Que no fue a tu graduación porque estaba ocupado. Que todavía te dice que no eres lo bastante bueno. Cállate. Rodrigo dio un paso hacia ella. ¿Quieres convertir a Lucía en alguien como tú? Paola no retrocedió. Fría, incapaz de amar, con miedo de mostrar sus emociones. He dicho que te calles. ¿O qué? Ella le sostuvo la mirada. ¿También me echarás a mí? ¿Me pegarás? Vamos, Rodrigo. Muéstrame lo fuerte que eres. Se quedaron frente a frente, y Paola veía cómo se le hinchaban las venas del cuello, cómo se le cerraban los puños. Sabía que había ido demasiado lejos. Pero, curiosamente, le daba igual. Por primera vez en 7 años, le daba igual. Rodrigo se dio la vuelta y golpeó la mesa con el puño. La taza cayó al suelo y se hizo añicos. Te estás pasando, dijo entre dientes. Esa histeria la has heredado de tu madre. Por eso quería que se fuera. Te está envenenando la cabeza. Ella me abrió los ojos, dijo Paola. ¿A qué? Se burló él. ¿A lo infeliz que eres? ¿A lo horrible que soy como marido? Pues divórciate. Vete. A ver cómo sobrevives sin mi dinero, sin esta casa, sin poder mandar a Lucía al mejor colegio. Tal vez lo haga, susurró Paola, y en ese momento ella misma creyó sus palabras. ¿De verdad? Rodrigo se acercó hasta quedar encima de ella. ¿Y a dónde irás? ¿Con tu mami, a su mísero pisito? ¿A ganar una miseria en una librería? ¿Y dónde dejarás a Lucía? ¿Quién tiene dinero para abogados? Yo. ¿Quién ganará el juicio? Yo. ¿Quién se quedará con Lucía? También yo. Paola sintió como el frío del miedo le recorría la espalda. Pero recordó las palabras de Diego, tendrá una causa penal. Estará en prisión preventiva. Y tú me tendrás a mí. No te atreverás, susurró ella, con menos seguridad.
Pruébame, respondió él fríamente. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal. Un timbrazo largo e insistente. Rodrigo miró el reloj con irritación. ¿Quién demonios viene a las 7 de la mañana? Fue hacia la puerta, mientras Paola se quedaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. El corazón le latía desbocado. Había empezado. Lo que Diego había dicho. Había empezado. Oyó cómo se abría la puerta. La voz sorprendida de Rodrigo, ¿sí? ¿En qué puedo ayudar? Una voz masculina, educada y formal, ¿señor Rodrigo Valdés? Sí, soy yo. Me llamo Fernando Castro, soy representante de la Fiscalía. Tenemos una orden de arresto y de registro del domicilio por un caso de fraude financiero en el Banco Patagonia. Una pausa. Luego la voz de Rodrigo, ya no tan segura, ¿qué error es este? No entiendo de qué habla. Paola se acercó a la puerta del salón. En el vestíbulo había 3 hombres con trajes oscuros. Junto a la puerta se veía un coche negro, un Mercedes con cristales tintados. Señor Valdés, decía uno de ellos, alto, de unos 40 años, con las sienes encanecidas, somos de la Fiscalía. Tenemos una orden para registrar su casa y citarlo a declarar por un caso de malversación, desvío ilegal de fondos de clientes del banco, blanqueo de capitales y sobornos. ¿Qué? Rodrigo se puso pálido. Es absurdo. ¿Qué malversación? Desvío ilegal de más de 8 millones de dólares, blanqueo a través de cuentas offshore, sobornos a funcionarios públicos, enumeró el hombre con calma. La lista completa de cargos la recibirá en la Fiscalía. Se equivocan. Yo no oí. Tenemos documentos firmados por usted personalmente, lo interrumpió el segundo hombre, más joven. Extractos bancarios. Grabaciones de llamadas. Y el testimonio de su colega, el señor Vázquez, que ha confesado a cambio de una reducción de pena. Paola observaba cómo su marido, siempre tan seguro y controlador, se derrumbaba ante sus ojos. Su rostro se volvió ceniciento, las manos le temblaban. Vázquez. Ese bastardo. Murmuró. Me traicionó. Puede vestirse y venir con nosotros voluntariamente, dijo el mayor de los hombres, o tendremos que usar la fuerza. Usted decide. Rodrigo se volvió hacia Paola. En sus ojos había un pánico que ella nunca había visto. Miedo. Miedo verdadero, animal. Paola, dijo con voz ronca, dando un paso hacia ella. Llama a mi abogado. Ahora mismo. El número está en el teléfono. Martínez. Dile que. Señor Valdés, por favor, repitió el fiscal con suavidad pero con firmeza, sujetándolo del brazo. Rodrigo se detuvo, mirando a Paola. En esa mirada había de todo, exigencia, súplica y amenaza. Paola lo miró en silencio. Dentro de ella luchaban los sentimientos, miedo, compasión, alivio, culpa. Paola. Repitió el más fuerte. ¿Me oyes? Llama a Martínez. Ella asintió lentamente. Pero no se movió. Rodrigo tuvo que subir acompañado por uno de los investigadores para vestirse. Los otros 2 le sonreían cortésmente a Paola. Señora, disculpe las molestias, dijo el mayor. Tendremos que registrar el despacho de su marido. Eso llevará algún tiempo. Paola asintió, incapaz de decir una palabra. Le daba vueltas la cabeza. Esto está pasando. Está pasando de verdad. 10 minutos después, Rodrigo bajó, vestido con vaqueros y una camisa. Parecía perdido, ajeno. Ni siquiera miró a Paola al pasar junto a ella. En la puerta se detuvo sin volverse. Contrata a Martínez, dijo. Al mejor abogado de la ciudad. Dile que pagaré lo que haga falta. Y se fue. Paola se acercó a la ventana y vio cómo Rodrigo subía al Mercedes negro. Su rostro en la ventanilla estaba pálido, los labios se movían maldiciones o plegarias, imposible saberlo. El coche se alejó lentamente de la verja y desapareció en la esquina. Se quedó mirando la calle vacía, sin poder creer que fuera real. Entraron en la casa más personas, investigadores con cajas y equipos.
Subieron al despacho de Rodrigo en el segundo piso. Paola oía cómo movían muebles, abrían armarios, fotografiaban documentos. Uno de ellos, un joven con gafas, bajó a verla. Señora Valdés, tenemos algunas preguntas para usted. Pero no es necesario hacerlo ahora. Podemos concertar una cita en la fiscalía cuando le convenga. Yo no sabía nada, susurró Paola. ¿De los fraudes? De nada. Lo entendemos, dijo él con suavidad. La investigación no la considera sospechosa. Lo más probable es que usted también sea una víctima. Paola asintió, sintiendo cómo las lágrimas le subían a la garganta. Subió al cuarto de los niños. Lucía estaba en la cama, abrazando el osito de peluche que le había regalado Dolores. Mamá, llamó la niña en voz baja. ¿Dónde está la abuelita? Paola se sentó en el borde de la cama y abrazó a su hija. No lo sé, cariño, susurró. Pero la encontraremos. Te lo prometo. ¿Y papá? Preguntó Lucía. Oí gritos. Un coche. Paola no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años lo que estaba pasando? Papá. Papá tiene que irse por un tiempo, dijo despacio. Por trabajo. ¿Mucho tiempo? Sí, querida. Mucho tiempo. Lucía guardó silencio, pensando. ¿Y la abuelita volverá? Sus grandes ojos marrones estaban llenos de esperanza. Paola abrazó a su hija con más fuerza. Sí, dijo con firmeza. La abuelita volverá. Haré todo lo posible para que vuelva. Y por primera vez en muchos años Paola sintió que de verdad podía cumplir su promesa. Que ya no era una marioneta. Que su vida volvía a pertenecerle. Dolores estaba sentada en un pequeño café cerca de la terminal de autobuses de Retiro, removiendo lentamente su café y mirando por la ventana. Las calles de Buenos Aires bullían de vida, los coches tocaban el claxon en los atascos, los vendedores de la esquina gritaban los precios de los periódicos, una pareja bailaba tango junto a una fuente, esperando propinas de los turistas. Había comprado un billete de autobús a Rosario. Salía en 2 horas. La tía Marta ya sabía que iba a llegar, se había alegrado, dijo que la habitación estaba lista. Dolores podía empezar una nueva vida. Encontrar trabajo, cosía bien, podía conseguir algo en un taller o ayudar a Marta en su tiendecita de dulces tradicionales. Pero no podía obligarse a levantarse e ir a la terminal. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Lucía. A sus lágrimas de la noche anterior. A las palabras de Paola. A los ojos fríos de Rodrigo. Su teléfono estaba sobre la mesa. Dolores lo había encendido por la mañana y ahora miraba la pantalla. 15 llamadas perdidas. 10 de un número desconocido. 5 de Paola. El corazón se le encogió. Paola. ¿Había pasado algo? ¿Con Lucía? Dolores marcó el número de su hija. Paola contestó al primer tono. Mamá. Su voz estaba tensa, entrecortada. Mamá, ¿dónde estás? En un café cerca de la terminal de autobuses, respondió Dolores. Paolita, ¿qué ha pasado? ¿Lucía está bien? Está bien, Paola hablaba rápido, atropelladamente. Mamá, tienes que volver. Ahora mismo. Han arrestado a Rodrigo. ¿Qué? Esta mañana vino la fiscalía. Lo acusan de fraudes financieros, lavado de dinero. Mamá, no sé qué hacer. El abogado dice que el caso es grave, que a Rodrigo le espera prisión. Mamá, por favor, vuelve. Te necesito. Dolores escuchaba cómo su hija se ahogaba en palabras y sentía una extraña mezcla de shock y alivio. No se alegraba de la desgracia de su yerno, pero no podía negar que una parte de ella se sentía aliviada de que por fin se hubiera roto su control sobre la familia. Paola, cálmate, dijo con firmeza. Respira. Así. Bien. Ahora cuéntamelo todo desde el principio. Paola se lo contó todo, el registro, los documentos incautados, las cuentas bancarias de Rodrigo congeladas, el abogado que decía que el caso era muy malo, que había pruebas documentales y un testigo.
¿Y sabes qué es lo más extraño?, añadió Paola. El abogado dijo que una denuncia anónima llegó a la fiscalía anoche. Alguien informó de las irregularidades de Rodrigo justo ayer. Dolores frunció el ceño. Anoche. Cuando la llamó aquel extraño abogado. Paola dijo despacio. Ayer me llamó un hombre. Se presentó como abogado, dijo algo sobre la herencia de Ernesto. Pensé que era un estafador y no quise hablar con él. ¿La herencia de papá? Paola se sorprendió. Pero eso ya estaba todo arreglado. Eso pensaba yo. Dolores se levantó dejando el dinero en la mesa. Escucha, ahora mismo vuelvo. Espérame. Gracias, mamá. Paola rompió a llorar. Perdóname. Por lo de ayer. Por todo. Hablaremos cuando llegue, dijo Dolores. Cuida de Lucía. Tomó un taxi y regresó a Palermo. Durante el trayecto pensaba. Todo era demasiado extraño. El arresto de Rodrigo justo después de que la echara. La llamada del abogado. La denuncia anónima. Algo no cuadraba. El taxi se detuvo ante la verja de la mansión. Dolores pagó y entró al patio. La bugambilla se mecía con el viento, dejando caer pétalos rosados. Paola la esperaba en la puerta, pálida, con los ojos rojos de llorar. Lucía salió corriendo de la casa gritando «abuelita» y se lanzó a los brazos de su abuela. Sabía que volverías. Gorjeaba la niña. Lo sabía. Dolores besaba a su nieta, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Había vuelto a casa. Más tarde, cuando Lucía se quedó dormida, agotada por las emociones del día, Dolores y Paola estaban sentadas en la cocina. Paola preparó mate y se pasaban la calabaza como antes, cuando Paola era adolescente y hablaban de todo. Cuéntame sobre Rodrigo, pidió Dolores con suavidad. ¿Qué hacía en el banco? Era gerente senior en el departamento de clientes corporativos. Paola bebía mate mirando por la ventana. Trabajaba con grandes empresas, las ayudaba a gestionar cuentas e inversiones. ¿Y tenía acceso a grandes sumas de dinero? Sí. A menudo hablaba de operaciones de millones de dólares. ¿Y nunca te pareció extraño que con su sueldo tuvierais una casa tan lujosa? ¿Que te comprara joyas de Cartier, que condujera un Range Rover nuevo? Paola guardó silencio. No quería saberlo, admitió por fin. Me resultaba cómodo pensar que simplemente era exitoso. Que se lo había ganado. No hacer preguntas. Lo entiendo, Dolores le tomó la mano. Pero ahora lo sabes. Ahora sé que me casé con un ladrón, dijo Paola con amargura. Que esta casa, este coche, las joyas. Todo está comprado con dinero robado. No lo sabías, objetó Dolores. Pero debía haberlo adivinado. Paola se levantó y empezó a caminar por la cocina. Todas las señales estaban ahí. Su obsesión por el control. El miedo a que alguien descubriera sus secretos. La tensión constante. No dormía por las noches, tomaba pastillas para la presión y solo tiene 37 años. Paola. Y yo estaba ciega. Porque tenía miedo de ver la verdad. Porque si la veía, tendría que actuar. Irme. Cambiar mi vida. Y yo soy una cobarde, mamá. Soy una cobarde. Dolores se levantó y abrazó a su hija. Paola lloraba sobre su hombro, y Dolores le acariciaba el pelo como cuando era niña. No eres una cobarde, susurraba. Eres una persona que se encontró en una situación difícil. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiarlo todo. ¿Cómo? Irte de él, dijo Dolores con sencillez. Divorciarte. Empezar una nueva vida. ¿Con qué dinero? Paola se apartó. Las cuentas están congeladas. La casa puede ser confiscada por haber sido comprada con dinero ilegal. No tengo nada propio. Me tienes a mí, dijo Dolores. Tienes una familia. Lo lograremos. Paola miró a su madre con los ojos enrojecidos. ¿De verdad estás dispuesta a ayudarme después de lo que hice ayer? Eres mi hija, Dolores le sostuvo el rostro entre las manos. Siempre estaré a tu lado.
pase lo que pase. Se quedaron así, abrazadas, en la cocina cálida impregnada del aroma del mate. Afuera se levantaba el viento y los pétalos rosados de la bugambilla giraban en el aire como confeti de una fiesta de liberación. Al día siguiente Dolores decidió aclarar la extraña llamada. Encendió el teléfono y marcó el número del abogado. Respondieron al tercer tono. Señora Ramírez, era la misma voz, educada y oficial. Me alegra que haya devuelto la llamada. ¿Quién es usted en realidad?, preguntó Dolores. ¿Y qué quiere? Me llamo realmente Diego Morales, respondió el hombre. Y soy abogado de verdad. Pero no la llamé por la herencia. ¿Entonces por qué? ¿Podría reunirme con usted en persona?, pidió. Hay cosas que debo explicarle. Tiene que ver con su esposo, Ernesto. Dolores frunció el ceño. Mi esposo murió hace 3 años. Lo sé. Y precisamente por eso debo hablar con usted. Algo en su tono hizo que Dolores aceptara. Quedaron en encontrarse en un café del centro 1 hora después. Diego Morales resultó ser un hombre de unos 45 años, con las sienes encanecidas y unos ojos marrones inteligentes. La esperaba en una mesa junto a la ventana, con un maletín a su lado. Cuando Dolores se acercó, se levantó y se inclinó con cortesía. Señora Ramírez. Gracias por venir. He venido a conocer la verdad, dijo Dolores, sentándose. Y la tendrá, abrió el maletín y sacó una carpeta de documentos. Pero antes permítame contarle una historia. Su esposo, Ernesto Ramírez, era mi amigo. Estudiamos juntos en la universidad y luego mantuvimos el contacto. Era un buen hombre. Lo era, asintió Dolores en voz baja. Hace 3 años, poco antes de morir, Ernesto vino a mi oficina, continuó Diego. Estaba enfermo, sabía que le quedaba poco tiempo. Y me pidió ayuda. ¿Qué ayuda? Quería protegerla a usted y a su hija. Diego abrió la carpeta. Ernesto me habló de Rodrigo Valdés. De que no confiaba en él. De que sospechaba que su yerno estaba implicado en actividades ilegales. Dolores se estremeció. ¿Ernesto lo sabía? Lo sospechaba, precisó Diego. Tenía amigos en el sector bancario. Le insinuaron que algo no iba bien con Rodrigo, un ascenso demasiado rápido, demasiado dinero. Ernesto empezó a investigar y encontró pistas. ¿Por qué no me lo dijo? Quería hacerlo, pero temía destruir la familia de su hija. Diego sacó un documento. Paola estaba embarazada de Lucía, feliz, enamorada. Ernesto no quería hacerle daño sin pruebas irrefutables. ¿Y qué hizo? Contrató a un detective privado. Diego puso fotos sobre la mesa. Estos son los informes de los últimos meses de vida de Ernesto. Reuniones de Rodrigo con personas sospechosas, transferencias de dinero a cuentas offshore, documentos falsificados. Todo esto lo recopiló Ernesto. Dolores miraba las fotos, Rodrigo en un restaurante con un hombre, pasándole un sobre, Rodrigo en un banco de Uruguay, extractos de operaciones bancarias. Luego Ernesto murió, continuó Diego. Y antes de morir me dio instrucciones. Sacó un sobresellado, ya abierto. Esto me lo dejó hace 3 años, dijo Diego. Le tendió la carta. Dolores reconoció la letra de su esposo al instante. Le temblaban las manos cuando empezó a leer. Diego, amigo mío. Si estás leyendo esto junto con Dolores o con Paola, significa que ha llegado el momento de actuar. Eso significa que mi familia está en peligro. Lo que he reunido es solo el comienzo. Un mapa, no el tesoro. Sé qué hace Rodrigo, pero no lo suficiente como para meterlo en prisión por mucho tiempo. Por eso, estas son mis instrucciones. Espera. Deja que Rodrigo continúe. La soberbia lo hará cometer errores. Este tipo de personas no se detiene, es una enfermedad. Observa. Encuentra a alguien de su entorno que quiera salir. Un cómplice con conciencia. Siempre aparecen. Protege a Paola. Pase lo que pase, ella debe quedar fuera de sospecha. Inocente ante la ley. Rodrigo tiene dinero para abogados, puede quitarle a la niña, acusarla de complicidad.
Escúchala. No actúes hasta que ella misma pida ayuda. Es su vida, su elección. Pero si acude a ti, ayúdala. Cuando tenga suficiente, golpea rápido y fuerte. La pena máxima. Sin atajos. Cuida de mis chicas, amigo. Ernesto Dolores leía entre lágrimas. La voz de su esposo estaba en cada línea. Hice exactamente lo que me pidió, dijo Diego en voz baja. Esperé. Observé. Hace un año apareció el señor Vázquez, un joven empleado del banco al que Rodrigo había metido en el esquema. Lo seguí. Vi cómo se consumía por dentro. Cómo bebía para acallar la conciencia. Hace 3 meses él mismo buscó contacto a través de un abogado conocido, buscando una salida. Le propuse declarar a cambio de indulgencia. Aceptó, pero la fiscalía exigía más pruebas y demoraba. Y entonces llamó Paola, susurró Dolores. Sí. Anteanoche, después de que Rodrigo la echara a usted. Encontró mi tarjeta entre las cosas de su padre. Llamó llorando, diciendo que no podía más, que tenía miedo por Lucía. Esa fue la señal que estaba esperando. Diego sacó más documentos. Me puse en contacto de inmediato con un fiscal de confianza. Le entregué todo el expediente de Ernesto, el testimonio de Vázquez y nuevos documentos. En los últimos 2 años Rodrigo se volvió descuidado, cometió errores, dejó rastros. El caso se armó en una sola noche. ¿Pero por qué esperó 3 años? Preguntó Dolores. Si Ernesto lo sabía. Diego se inclinó hacia ella, con la mirada seria. Señora, hace 3 años lo que Ernesto había reunido no era suficiente. Fotos de reuniones no son un delito. Transferencias sospechosas pueden explicarse. Era un rompecabezas sin piezas clave. Si hubiéramos actuado entonces, Rodrigo se habría ido con una multa. O incluso lo habrían absuelto. Y después se habría vengado, de Paola, de usted, de Lucía. Señaló los documentos, Ernesto lo entendía. Sabía que había que esperar 2 cosas. Primero, que Rodrigo se destruyera a sí mismo acumulando nuevos delitos imposibles de borrar. Segundo, que Paola quisiera liberarse por sí misma. Su esposo fue muy claro, no destruya su matrimonio contra su voluntad. Papá temía que si entregaba el expediente hace 3 años, Rodrigo acusaría a Paola de complicidad, dijo Dolores, comprendiendo. Exactamente, asintió Diego. Cuando una esposa está embarazada y feliz, y de pronto arrestan al marido, él puede alegar que fue una trampa de la familia de ella. Tenía contactos y dinero. Podía quitarle al recién nacido y demostrar que Paola sabía de los fraudes y cayó. Sacó extractos bancarios, pero ahora todo es distinto. Vázquez delató a Rodrigo, no la familia, sino un cómplice. Paola queda fuera de sospecha. Además, los delitos más graves los cometió en los últimos 2 años, desvío de $8 millones, documentos falsos con fechas del año pasado, grabaciones de los últimos meses. Todo reciente e irrefutable. El viejo expediente de papá solo marcó la dirección, dijo Dolores despacio. Y las pruebas reales se acumularon solas, confirmó Diego. Ernesto conocía la psicología de ese tipo de personas. No se detienen. No pueden. La avaricia y la sed de control son una enfermedad. Le dio a Rodrigo la cuerda para que se ahorcara él mismo. Dolores se quedó en silencio, asimilando la información. Ernesto. Su amado esposo, que siempre había cuidado de ellas. Que incluso al morir pensaba varios pasos adelante. ¿Qué pasará con Rodrigo?, preguntó ella. El caso es muy sólido. Pruebas documentales, testimonios, peritajes. Se enfrenta a entre 8 y 15 años, Diego ordenó los papeles. Lo más probable es que reciba la pena máxima. ¿Y Paola? ¿La casa, el dinero? A Paola no la acusarán, la investigación confirmó que no sabía nada. Pero los bienes comprados con dinero ilegal serán confiscados, la casa, los coches, quizá parte del dinero, hizo una pausa. Se quedará casi sin nada en lo material. Pero será libre. Y eso vale más que cualquier casa, susurró Dolores.
Eso mismo pensaba su esposo, dijo Diego con suavidad. Al despedirse, le entregó una carpeta con documentos. Esto es para Paola. Para que sepa que su padre la amaba y la protegía, incluso después de su muerte. Dolores regresó a la mansión con el corazón pesado, pero también con gratitud. Paola la esperaba en el salón, caminando de un lado a otro, nerviosa. ¿Y bien? Corrió hacia su madre. ¿Qué dijo? Dolores se lo contó todo, sobre Ernesto, el detective, las pruebas, la carta con instrucciones, por qué hubo que esperar 3 años, la protección de Paola frente a las acusaciones, Vázquez y su conciencia que no aguantó, y que Paola misma había llamado a Diego anteanoche. Paola escuchaba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Papá. Susurraba. Papá lo sabía todo. Y aún así cayó para no hacerme daño. Para protegerme a mí y a Lucía. Te amaba, dijo Dolores. Y te protegió cuando fue necesario. Esperó hasta que tú estuvieras lista para liberarte. Debí escucharlo. Paola se sentó en el sofá, cubriéndose la cabeza con las manos. Cuando decía que Rodrigo no era quien aparentaba. Pero yo estaba enamorada. Creía que sabía más. Todos cometemos errores. Dolores se sentó a su lado. Lo importante es que encontraste el valor de pedir ayuda. Ni siquiera recuerdo cómo llamé a Diego, confesó Paola. Fue aquella noche después de que Rodrigo te echara. No podía dormir. Estaba revisando las cosas de papá que llevaba 3 años sin tocar. Encontré la tarjeta. Llamé. Ni siquiera sabía qué iba a decir. Solo quería oír la voz de alguien que hubiera conocido a papá. Que recordara quién era yo antes. Y él. Él dijo que estaba esperando mi llamada. Que papá había dejado un plan. Y Diego ayudó, dijo Dolores. Papá ayudó, corrigió Paola. Incluso después de muerto. Creía que yo encontraría la fuerza. Que tarde o temprano pediría ayuda. Se quedaron sentadas en silencio, cogidas de la mano. Afuera, la noche caía sobre Buenos Aires. En algún lugar de la ciudad, en una fría celda de prisión preventiva, Rodrigo Valdés se daba cuenta de que su imperio de mentiras se había derrumbado. Y aquí, en una casa que pronto dejaría de ser suya, 2 mujeres y una niña pequeña comenzaban su camino hacia la libertad. 6 meses después el pequeño apartamento en el barrio de San Telmo estaba muy lejos de la lujosa mansión de Palermo. 2 dormitorios, una cocina diminuta, un salón donde apenas cabía un sofá. Pero cuando Dolores abrió la ventana, entró una bocanada de aire fresco, impregnada del aroma del café del bar vecino y de los sonidos de los músicos callejeros. ¿Te gusta?, preguntó a Lucía, que exploraba su nueva habitación. Sí. La niña saltaba sobre la cama. ¿Puedo colgar mis dibujos en la pared? Claro, mi amor. Paola entró con la última caja de cosas. Se la veía cansada, pero en sus ojos había algo nuevo, luz, esperanza. Tras el arresto de Rodrigo, todo cambió muy rápido. La casa fue confiscada. La mayor parte del dinero en las cuentas quedó congelada como producto de actividades delictivas. A Paola solo le quedó lo mínimo, objetos personales, ropa, los juguetes de Lucía. Pero no se rindió. Lo primero que hizo fue solicitar el divorcio. Rodrigo no se opuso, tenía problemas más graves. Lo juzgaron y el proceso fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. 15 años de prisión. Paola no asistió a la lectura de la sentencia. Estaba ocupada, comenzaba un nuevo trabajo. Una pequeña editorial independiente en el centro buscaba una editora. El sueldo era modesto, pero el trabajo era justo el que Paola amaba: libros, autores, historias. La directora, la señora Gómez, una mujer mayor de mente aguda y buen corazón, miró el currículum de Paola y preguntó: «Hace 5 años que no trabaja en una editorial. ¿Por qué ha vuelto?» «Porque recordé quién soy», respondió Paola. La señora Gómez sonrió y le tendió la mano: «Bienvenida de nuevo». Ahora Paola trabajaba hasta tarde, pero volvía a casa feliz.
Le contaba a su madre sobre los nuevos manuscritos, los autores talentosos que había descubierto, los planes para el futuro. Dolores también encontró trabajo, en un pequeño taller de costura a la vuelta de la esquina. Cosía por encargo, arreglaba, hacía dobladillos. La dueña, una joven llamada Sofía, estaba agradecida por la experiencia y la destreza de Dolores. El dinero ya no era como antes. A veces había que decirle que no a Lucía cuando pedía otro juguete. Comprar ropa en el mercado y no en boutiques. Cocinar en casa en lugar de ir a restaurantes. Pero eran felices. Lucía fue a una nueva escuela pública en su barrio. Al principio echaba de menos el antiguo jardín de infancia, la gran casa, su habitación con dosel. Pero luego se hizo amiga de una niña vecina, Carolina, y se volvieron inseparables. «Abuelita», dijo Lucía una tarde, cuando ella y Dolores horneaban galletas en la pequeña cocina, «me gusta vivir aquí». «¿De verdad?», sonrió Dolores. «¿Por qué?». «Porque siempre estamos juntas», respondió la niña con sencillez. «Y porque mamá ya no llora». Dolores abrazó a su nieta, sintiendo como el corazón se le llenaba de calor. Y era verdad, Paola ya no lloraba. Reía. Cantaba mientras preparaba el desayuno. Bailaba con Lucía al ritmo de viejas grabaciones de Piazzolla. Leía libros en voz alta, poniendo voces divertidas a los personajes. Había vuelto. La verdadera Paola que Dolores recordaba, alegre, creativa, llena de vida. Una noche, cuando Lucía ya dormía, Paola y Dolores estaban sentadas en el pequeño balcón, tomando mate y mirando las luces de la ciudad. «Mamá», dijo Paola en voz baja. «Gracias». «¿Por qué, querida?» «Por no rendirte. Por volver, aunque yo fui tan horrible contigo. Por apoyarme cuando todo se derrumbó. Eres mi hija», Dolores le tomó la mano. «Siempre estaré a tu lado». «Lo sé», Paola apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Ahora entiendo que es el amor de verdad. No el que controla y exige, sino el que apoya y libera». «Papá estaría orgulloso de ti», dijo Dolores. «¿Crees?». «Lo sé». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche porteña. En algún lugar sonaba música. En algún lugar la gente reía. En algún lugar comenzaba una nueva historia. En el alféizar de su pequeño balcón, en una vieja maceta de barro, florecía una bugambilla. Dolores había traído un esqueje del jardín de la mansión antes de que la confiscaran y había prendido, sacando unas ramitas con flores rosadas. «Mira», señaló Paola. «Está floreciendo». «Sí», sonrió Dolores. «Incluso en un lugar nuevo. Incluso después de un trasplante». «Como nosotras», susurró Paola. «Como nosotras», asintió Dolores. Y los pétalos rosados de la bugambilla giraban lentamente en el aire cálido de la noche, cayendo al suelo como una promesa de un nuevo comienzo, como esperanza, como un amor que sobrevive a cualquier tormenta. Rodrigo Valdés estaba sentado en su celda de la cárcel mirando por la ventana enrejada. Afuera seguía estando el mismo Buenos Aires, pero ya no le pertenecía. Su imperio se había derrumbado. Su familia se había ido. Su vida se había convertido en una gris rutina de contar los días hasta la libertad. 15 años. Pensaba en Paola. En Lucía. En Dolores, a quien tanto había despreciado. Y por primera vez en muchos años comprendió que lo había perdido todo que de verdad importaba, persiguiendo cosas que no importaban. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y en un pequeño apartamento de San Telmo, 3 mujeres, abuela, madre y nieta, estaban sentadas a la mesa, riéndose de tonterías, planeando el futuro y siendo felices. De verdad felices. Y eso era todo lo que importaba.